Hola, mi nombre es Daira, les vengo a hablar sobre el desarrollo, perdón, sobre las etapas del desarrollo y les voy a hablar mayormente de la niñez y la adolescencia. Permíteme tantito. Mm, mm, ya, disculpen. Etapas del desarrollo. Les voy a hablar sobre el desarrollo prenatal, las etapas prenatales, que son la etapa germinal, la etapa embrionaria, la etapa fetal. ¿Cómo influye la etapa prenatal en los seres humanos? El periodo neonatal, el periodo lactante, el desarrollo de la infancia temprana, la infancia preescolar, la infancia intermedia y el desarrollo adolescente. Les voy a dar una breve introducción sobre el desarrollo. Entonces, cuando hablamos de las etapas del desarrollo humano, nos referimos a las distintas fases que atraviesa una persona desde la concepción hasta su muerte, y a lo largo de las cuales sufre cambios de toda índole, tanto en su cuerpo como en su mente. Por ejemplo, la etapa prenatal, la fase fetal y la etapa de la niñez. Se dice que estas primeras etapas son las bases fundamentales en las que se va a guiar nuestra vida y nuestro entorno y cómo nos vamos a poder defender de problemas que van a venir en el futuro cuando seamos nosotros adultos y cómo vamos a poder discernir de ellos, ¿saben? Se dice que desde que nosotros estamos en la panza de nuestra madre, nosotros estamos llenos, repletos de información que nos llega desde el ADN de los dos y de cómo ellos han evolucionado durante los años que llevan de vida y todos sus pensamientos y todos nos los inculcan a nosotros, aunque no seamos conscientes de ello. De manera consciente, a lo mejor nosotros no recordamos, ¿no? Lo que nuestra madre sentía cuando estaba embarazada o las cosas que pensaba o las cosas que hacía durante el embarazo y antes de, pero nosotros inconscientemente lo tenemos, entonces sabemos hasta cuando, por ejemplo, no somos planeados o cuando nuestra madre no nos quería, etcétera, 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 o cuando al revés, ¿no? Somos muy deseados, nosotros lo sabemos, nos sentimos aceptados en nuestro entorno y así, entonces es muy, muy, muy interesante estas etapas, ¿no? Bueno, todas las etapas me gustan, pero esto me llama mucho la atención. El desarrollo prenatal, que es la fase que consiste en la formación del bebé, es decir, es la etapa en la cual el óvulo y el espermatozoide se unen. Este periodo abarca desde el momento de la concepción hasta las 40 semanas gestacionales. El desarrollo prenatal es el conjunto de todas las etapas que vamos recorriendo desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide hasta cuando pasan los 9 meses y nuestra madre nos tiene. ¿Ok? Durante todo el desarrollo prenatal, el ectodermo saldrá del sistema nervioso y la epidermis. A partir del mesodermo aparecerán los huesos, los músculos y el sistema circulatorio. En cuanto a las células del endodermo, se diferenciarán como células del sistema respiratorio y digestivo. Antes se creía que cuando en las primeras semanas del feto, no era un feto como tal, solamente era un conjunto de células, pero
ahora ya sabemos que desde el momento cero, o sea, desde que nuestros padres tienen relaciones sexuales, hay un cambio tanto energético como de todo lo que han vivido en sus vidas ellos y hasta sus antepasados, ¿no? O sea, y nosotros desde el momento de la fecundación ya tenemos toda esa información y ya sabemos que todo, o sea, todo ya tenemos como que preestablecido que cómo será cómo podría mayormente ser nuestra adultez, nuestra vida, nuestro entorno y cómo lo vamos a poder solucionar. Las etapas prenatales, las fases de la etapa prenatal. La primera es la etapa germinal, es desde el momento de la fecundación hasta las 2 primeras semanas, donde el huevo se implanta en el útero. En esta etapa es la más corta de todas, ya que solamente dura 2 semanas y es el recorrido mayor, bueno, por así decirlo, del óvulo ya con el espermatozoide, bajando de las trompas de falopio hacia el útero. Y si esto se logra, bueno, ahorita les voy a explicar muy bien. Después de ahí sigue la etapa embrionaria, que es cuando se cumple la segunda semana hasta la semana 8. Serían los primeros 2 a 3 meses más o menos. Después de ahí sigue la etapa germinal. La fase germinal o preembrionaria es la más breve de las 3 fases, ya que empieza en la fecundación y termina en la segunda semana. En este momento el óvulo fecundado, mejor conocido como cigoto, baja por las trompas de falopio hasta el útero. Y si esto se logra que llegue a donde tiene que llegar, que es al útero, dentro del útero, vamos a poder llevar las siguientes etapas del embarazo, ya que si esto no se logra y el embrión fecundado queda fuera del útero, lo que se llega es un embarazo utópico y esos no llegan a término. Normalmente hay un aborto espontáneo o en algunos casos tiene que ser una extracción, pero bueno, ese es otro tema. La etapa embrionaria. El periodo embrionario es la etapa en la que ocurre la formación de todos los aparatos y sistemas del embrión, proceso conocido como el organogénesis. El organogénesis es el conjunto de cambios que permiten las capas embrionarias que se transformen en los diferentes órganos del organismo. ¿Okay? El proceso conocido como organogénesis, perdón. Esta fase comprende de la cuarta a la octava semana. Serían de los 2 meses, los 2 meses a los 3. Después de ahí sigue la etapa fetal, que es el periodo fetal, se encarga de las 3 meses de gestación y finaliza cuando el bebé nace. En las 2 primeras etapas se crea, ¿no? Como todo el organismo, todo el cuerpo como tal, pero en esta etapa, en esta última etapa, es la encargada de que los órganos crezcan, se maduren y se perfeccionen para poder ya poder continuar y ya poder crecer, ¿no? Es ahí donde engordan y crecen para poder ya nacer. En el tercer mes los genitales del feto ya están formados y diferenciados, ya sabemos si es niño o niño. En el cuarto y quinto mes ya puede oír y responder estímulos, que es cuando le tocas la panza a una embarazada y le hablas y empieza a patear, o cuando ya el bebé, bueno, el feto se da cuenta de que su mamá ya se despertó y empieza a moverse, etcétera, etcétera. ¿Cómo influye la etapa prenatal en el desarrollo humano? La importancia de la vida prenatal para la salud física y psíquica hacia una nueva paternidad o maternidad. Pues miren, se dice que es muy importante la salud física para poder tener un embarazo, ¿no? Para poder llevarlo. Pero igual es muy importante la salud mental, ya que se ha descubierto de que, como les comento, que desde el ADN, desde los sentimientos, todo cómo se llevó a cabo la fecundación, es como nosotros vamos a tener implantado
nuestra personalidad y nuestras bases fundamentales para nuestro desarrollo en la posteridad. Los descubrimientos científicos y genéticos de estos últimos 25 años demuestran que el ser humano construye las primeras bases de su salud, de su equilibrio psíquico y de su inteligencia durante el periodo prenatal. Por eso es muy importante este periodo. Después de ahí sigue el periodo neonatal, que esta maduración acelerada se ve incluso de forma más clara una vez que nazca el niño o niña a través del periodo neonatal, que abarca los primeros cuatro semanas del nacimiento, el primer mes de vida de un bebé. Durante esos primeros 28 días, el periodo neonatal, los bebés tienen un importante avance en el conocimiento de su entorno y en el desarrollo de una incipiente comunicación. En este periodo, los bebés empiezan a conocer el nuevo mundo y empiezan a ver cómo se pueden comunicar con sus padres, etcétera, ¿no? Cómo pueden evidenciar lo que necesiten, por ejemplo, cuando lloran, cuando gritan, ¿no? O sea, de que tienen hambre o que están sucios, etcétera, empiezan a comunicarse de esta manera, aunque no controlen el lenguaje. El crecimiento de la cabeza ya es un ritmo menor que el cuerpo, comienzan a distinguir fonemas, inician el proceso de comunicación, empiezan a desarrollar su forma auditiva y empiezan a formar los vínculos entre el bebé y las personas que le rodean, especialmente con sus padres. Es sabido de que los bebés, desde que están en la panza, tienen una conexión fundamental y muy grande con su madre, ya que pues, es su primera puerta al mundo, su primera comunicación con el mundo exterior. Y ellos reconocen el olor, el, las, la frecuencia cardíaca y bueno, sí, el ritmo del corazón y, y la voz de la madre, ya que pues siempre estuvieron como que en comunicación esas cosas, esos factores con el bebé. Entonces cuando el bebé está llorando o inquieto, hay unas mamás que se lo ponen en el pecho y les hablan y los bebés se tranquilizan porque se sienten en casa, ¿no? Ya que escuchan la la frecuencia cardíaca de su madre, las pulsaciones de su corazón y lo sienten pues algo conocido, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando los papás les hablan a sus bebés desde la panza, es cuando los bebés nacen, reconocen la voz del padre. El periodo lactante. El periodo lactante cubre desde el primer mes al primer año de evolución del bebé, aunque ahorita se ha llevado a cabo mucho que, que el bebé es que es muy importante poder llevar a cabo el periodo lactante a demanda del bebé. Por ejemplo, hay mamás que les dan leche de pecho a sus hijos hasta que tienen 5 años y han mostrado grandes, bueno, rasgos positivos en ello, ya que están muy bien de salud, porque el cuerpo es muy sabio y crea defensas y nutrientes que nuestros hijos necesitan a medida de que ellos van creciendo. Entonces, por ejemplo, desde que nacen el calostro, tienen demasiados nutrientes para el recién nacido, o cuando el bebé se enferma, la leche cambia, torna de color y como, sí, de color mayormente, ya que tiene diferentes nutrientes para que el bebé se recupere. Algunas mamás piensan como que, ay, ya mi leche se cortó, ¿no? O sea, pero no, no es eso, es que está cambiando porque necesita otro tipo de nutrientes el bebé. ¿No? Los cambios tanto físicos como psicológicos se multiplican. Estos cambios se reflejan claramente en el desarrollo de la musculatura que les permite gatear y luego andar y comenzar a balbucear y decir sus primeras palabras. Pero este periodo lactante lo podemos dividir en distintas subetapas. El primer trimestre, permíteme un ratito. El primer trimestre comienza a erguirse y apoyar brazos y antebrazos.
empieza a tomar fuerza y a poder levantar la cabeza, sostiene mejor su cabecita, abre las manos y comienza a juntarlas, empieza a descubrir sus extremidades, fija la vista a objetos y puntos luminosos, ya empieza a diferenciar, ¿no? Hasta colores, sigue la visión hasta 180 grados, comienza a responder estímulos como las voces a través de gestos y sonrisas. Segundo trimestre, físicamente los cambios son mayores. En estas primeras etapas, los cambios son rapidísimos porque son muy notorios, ¿no? Son una esponjita y empiezan a absorber todo y empiezan a crecer y empiezan y se ve más, ¿no? Porque van aprendiendo cosas desde cero y son muy rápidos y muy hábiles en esas primeras etapas y engordando entre 500 y 600 gramos al mes, mide entre 71 y 81 centímetros aproximadamente. Es capaz de estar sentado sosteniendo la cabeza, puede girarse, comienza a balbucear, reclama atención, ya empieza a gritar, ¿no? Y empieza a llorar cuando no le hacen caso, etcétera. Y manifiesta sentimientos como el de angustia. Responde de forma más evidente a estímulos a través de la sonrisa, incluso ríe a carcajadas y empieza a sociabilizar con su entorno, ¿no? Cercano. Reconoce a las personas que tiene alrededor, ya empieza a reconocer a las personas que están cerca de él y a los extraños. Después de ahí sigue el tercer y cuarto trimestre. Comienza el gateo y con ello desplazarse de forma autónoma. Aprende a realizar la pinza para agarrar objetos, dice sus primeras palabras. Manifiesta sentimientos de forma más clara, como la angustia cuando se separa de sus progenitores. Ya empieza no solamente a llorar porque tiene hambre o porque está sucio de su pañal, sino porque, por ejemplo, mamá se va y él piensa que lo abandonó y llora, ¿no? Entonces ya empieza a ser más consciente de sus emociones. El desarrollo de la infancia. El desarrollo del niño incluye cambios físicos, intelectuales, sociales y emocionales. Los niños crecen y maduran a velocidades muy distintas. Es difícil definir qué es normal. Por ejemplo, o sea, muchas mamás como que dicen de que a esta edad ya hacía esto y esto y esto mi hijo, ¿no? Y muchas veces a niños no lo hacen, tardan un poco o son más hábiles en unas cosas o empiezan a crecer más rápido que otros, etcétera, etcétera. Pero es porque es dependiendo de cada niño, cada niño es un mundo, entonces no podemos decir que algo es normal o algo es anormal, ¿no? Pero pues generalmente se toman como que lo que mayormente le pasa a los niños, ¿no? O a qué edad empieza a influir. Puede existir grandes diferencias de altura, peso y contextura entre los niños sanos dependiendo de la dieta, el ejercicio y de los genes. Las etapas de la infancia. En este caso nos referimos a los siguientes periodos: la etapa prenatal, la niñez, la primera infancia, la infancia intermedia y la adolescencia. Y ahorita les voy a explicar las que más hacen falta. La infancia temprana. La primera infancia comprende entre el primer y tercer año del bebé. En estos años ellos son una esponjita, ellos absorben todo lo que está en su entorno. Creo que toda la niñez pasa todo eso, pero aquí apenas están empezando a relacionar con el mundo exterior y empiezan a darse cuenta que ellos son autónomos y que ellos son una persona aparte de su madre. Se empiezan a dar cuenta de que no son una extensión de su madre, sino es una persona aparte, en el que se multiplica el desarrollo psicomotriz, controlan esfínteres, empiezan a dejar su pañal, empiezan a ir al baño, aprende a usar el lenguaje, pasando de palabras sueltas a formular las palabras, sus primeras frases, aumenta su curiosidad para descubrir cosas, da sus primeros pasos y domina el proceso de caminar. Puede correr, dar vueltas sobre sí mismo y caminar hacia atrás. Es capaz de subir y bajar escaleras. Menciona figuras de objetos comunes y señala las partes del cuerpo. Se viste de forma autónoma, con poca ayuda. Y empieza como que a agarrar igual su personalidad y elegir las cosas que le gustan, los colores que le gustan. Imita el lenguaje de otros, repitiendo palabras. Es muy importante que la comunicación cuando estemos cerca de nuestros bebés sea la mejor posible, ya que ellos absorben todo y ellos no saben qué es bueno y qué es malo, entonces es mejor hablar pues correctamente, ¿no? Y enseñarles cosas buenas a ellos y estar muy al pendiente de nuestras infantes.
Infancia preescolar. La etapa preescolar cubre los 3 a 6 años, coincidiendo en la primera etapa de educación infantil obligatoria. La infancia preescolar es el kinder. Entonces, es por ello que la educación y el aprendizaje del menor en el centro escolar y en el hogar se enfocan en estimular su curiosidad, los descubrimientos y el ingenio. En esta etapa ellos empiezan a relacionarse con personas externas a su círculo, entonces empiezan a poder comunicarse mejor y a hacer amigos, a poder trabajar en equipo con ellos, a, a relacionarse mayormente, ¿no? O sea, es lo más importante, comunicarse. Esta etapa preescolar es muy importante porque se estimula la relación con otros niños y con ello el menor aprende a disfrutar las compañías diferentes con las que desarrolla sus actividades. En esta etapa ellos suelen comunicarse o como ellos todo lo que ven es lo que perciben como cierto o todo lo que y todo lo que viven igual pueden plasmarlo así. Ellos lo hacen en dibujos y esta es su forma de comunicarse y de darlo a entender, ¿no? La infancia intermedia. La edad escolar se desarrolla entre los 6 a 12 años, que es la primaria. Dentro de las etapas de la infancia, la edad escolar es la etapa de consolidación, en la que tanto el crecimiento físico como el emocional es más lento, porque como le comentaba, en las primeras etapas es muy rápido el crecimiento y la forma en la que ellos van aprendiendo muchas cosas. Pero en esta etapa es más lenta, ya no crecen tan rápido, pero se centra en elementos importantes que le llevarán a formar su propia personalidad. Empiezan a desarrollar rutinas, ya son un poquito más conscientes de que tienen que hacer cosas, ¿no? Que no son no solamente lo que ellos quieran, sino que levantarse temprano para ir a la escuela, sus horas de comidas, de que tienen que hacer tareas, etcétera, etcétera. Aprenden a seguir instrucciones secuenciales, genera destrezas en actividades deportivas y hasta en equipo, por ejemplo, fútbol, etcétera. El reconocimiento social entre compañeros es importante en su desarrollo. En esta etapa es muy importante como que cómo sus compañeros lo perciben, es muy importante para ellos. Tienen la habilidad en la lectura y en la comprensión de lo que leen, ya se pueden comunicar más asertivamente, ya son más conscientes de ellos y de su entorno. Desarrollo en la adolescencia. La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta época pueden causar expectativas y ansiedad tanto a los niños como a sus familias. Entender qué se puede esperar en estas distintas etapas puede promover un desarrollo saludable durante la adolescencia y los principios de la adultez. Es muy importante y grato que, por ejemplo, en las primarias, en los últimos años de primaria, ya les enseñen a los niños lo que van a vivir en las etapas posteriores, ya que van a ir cambiando, que van a ir sufriendo, ¿no? O sea, su cuerpo, los diferentes cambios, tanto hormonales como físicos, mentales, etcétera. Por eso es importante que hablemos igual con nuestros hijos y les mencionemos todos los cambios que van a tener y que es normal, porque luego, por ejemplo, en la menstruación de las niñas, que les contemos qué les va a pasar, porque para que no se espanten en su primera regla, a los varones igual, cuando les empieza a cambiar la voz, etcétera, etcétera. Las etapas de la adolescencia. La adolescencia temprana empieza desde los 12 a los 13 años. Durante esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer demasiado rápido. También empiezan a notar otros cambios corporales, los que se incluyen el crecimiento de vello en las axilas, en la zona genital, el desarrollo de los senos en las mujeres y el aumento del tamaño de los testículos en los hombres. Por lo general empieza 1 o 2 años antes en las niñas que en los varones. Mm, Las niñas se desarrollan más rápido que los hombres y con tan solo 8 años las niñas y 9 para los varones. Muchas niñas tienen su primera menstruación alrededor de los 12 años y en promedio 2 o 3 años después de que les empiezan a crecer sus senos. Estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad en algunos adolescentes, bueno, en algunos pubertos, eh, más que nada si no saben que es normal, ¿no?
Algunos niños además se cuestionan su identidad de género en esta etapa, empiezan a saber, ¿no? Como que qué les gusta en todos los aspectos, ¿no? Este, los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y extremistas. Las cosas son buenas o malas, es blanco o negro, no tienen tantos matices. Entonces, algo, en esta etapa es normal que los jóvenes enfoquen sus pensamientos en ellos mismos, que se vuelvan un poco más egocéntricos. Como parte de esto, los preadolescentes y adolescentes más jóvenes suelen sentirse cohibidos por su apariencia y sienten como si sus pares los juzgaran permanentemente, ya que ellos intentan como encajar, ya no saben quién son en esa etapa. Es muy difícil ya que como están cambiando tantas cosas en ti, ya no te sientes un niño, pero tampoco eres un adulto. Entonces, empiezas a cuestionarte como que muchas cosas, ¿no? Y qué realmente te gusta, qué realmente no, qué cosas te gustaban porque tus padres te lo inculcaron, ¿no? Y qué cosas realmente te gustan a ti, ¿no? Como persona individual. Entonces, esos cambios son muy drásticos y como aparecen muy rápido, bueno, y así muy rápido, pues obviamente es difícil, ¿no? Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad. Es posible que empiecen a explorar formas de ser independientes de su familia. En este proceso es probable que prueben los límites y reaccionen con intensidad los padres o tutores, reafirmando los límites. En esta etapa, como que sienten que todos están en su contra y que sus papás los quieren lo peor para ellos, ¿no? Y que no los entienden. Eso es normal en esta etapa, porque son más rebeldes. La adolescencia media abarca desde los 14 a 17 años. Los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la adolescencia media. La mayoría de los varones comienza su crecimiento en esta etapa, su crecimiento repentino, dan el estirón, por así decirlo, ya que, como les comenté, las mujeres se llegan a desarrollar antes que los hombres, entonces los hombres en esta etapa es donde empiezan mayormente a sentir los cambios, pero muy, muy rápido porque crecen, empiezan a salirles granos, su voz empieza a cambiar, se les quiebra y se les va grabando. A algunos les sale acné, es probable que los cambios físicos estén casi incompletos en las mujeres y la mayoría de las niñas ya tengan sus menstruaciones regulares. A esta edad, a muchos adolescentes les surge el interés de las relaciones románticas y sexuales. Probablemente se cuestionen su identidad sexual y la exploren, con la que podría resultar estresante si no tienen el apoyo de sus pares, de la familia o de la comunidad. Otra forma típica de explorar su sexo y su cuerpo es la autoestimulación, que igual es llamada la masturbación. En esta edad se da mucho eso. Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con su padre porque luchan más por su independencia. Se sienten muy grandes, pero pues todavía no saben qué onda. Es muy probable que pasen menos tiempo con la familia y más tiempo con sus amigos. Ellos sienten, como les comento, que sus papás están en su contra, ¿no? Y que sus mejores aliados son sus amigos. Mm, y hacen muchas cosas igual para poder encajar con sus amigos. Entonces, igual es muy importante como padre tener pláticas con ellos y darles a entender que no todos tienen que ser iguales y no todos tienen que hacer las mismas cosas para poder encajar. El cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún hay muchas diferencias entre la forma de pensar de un joven adolescente a un adulto joven. Este, Gran parte de esto se debe a que los lóbulos frontales no se han madurado, ya que es la etapa es la parte del cerebro que más tarda en madurar y el desarrollo no está completo hasta que la persona tiene veintitantos años. Los lóbulos prefrontales desempeñan un papel importante en la coordinación de las tomas de decisiones complejas. Eh, ujú, el control de los impulsos y la capacidad de tener en cuenta varias opciones y consecuencias. Los jóvenes en la adolescencia media suelen tener más capacidad de pensar en forma abstracta
y en tener en cuenta el panorama general, pero aún carecen de la capacidad de aplicarlo en el momento, porque se dejan llevar mucho por sus impulsos y por sus emociones, y es más importante eso que, o sea, ellos ya, por ejemplo, ya pueden discernir si algo es bueno o malo, si algo les conviene o no, pero se dejan más llevar por sus impulsos o por un placer instantáneo. Por ejemplo, si un adolescente tiene que estudiar porque tiene examen, pero igual quiere ver una película, va a postergar el estudiar por ver su película, ¿no? Y pues ya, eso es normal en la adolescencia, media. El cerebro sigue madurando. Si bien es posible que sigan la lógica de evitar riesgos fuera de estas situaciones, las emociones fuertes a menudo sigan rigiendo sus decisiones cuando entran en juego sus impulsos. Después de ahí sigue la adolescencia tardía, que abarca desde los 18 a los 21 años. Los adolescentes en la adolescencia, los jóvenes en la adolescencia tardía, por lo general, ya completaron su desarrollo físico y ya alcanzaron la edad que van a tener en la estatura que van a tener en su edad adulta y definitiva, ¿no? Pero a esta edad suelen tener más control de sus impulsos y pueden sopesar los riesgos y recompensas mejor y con más precisión en comparación a los jóvenes en la adolescencia media. Los jóvenes en la adolescencia tardía podrían estar pensando, sí quiero ver una película, pero es más importante estudiar para este examen. Entonces, pues obviamente ya empiezan a ser más conscientes de sus decisiones, ¿no? Ya no se dejan regir por sus impulsos o por sus sentimientos, ¿no? Por sus emociones. Y empiezan a pensar más a futuro, ¿no? Lo que ellos tienen que hacer. Los adolescentes que se convierten en adultos jóvenes tienen ahora un sentido más firme de su propia individualidad y pueden identificar sus propios valores. Se centran más en el futuro y basan sus decisiones en sus ilusiones e ideales. Las amistades y las relaciones románticas se tornan más estables, se separan más de su familia, tanto física como emocionalmente. No obstante, muchos restablecen una relación adulta con sus padres, considerando a las personas de su mismo nivel a quien pedir consejos y quienes hablar de temas serios, en vez de una figura de autoridad. En esta etapa siento yo que es la más bonita, ya que ya lo vemos en nuestros padres como nuestros enemigos, sino como nuestros aliados, los vemos como nuestros amigos y nos damos cuenta que ellos pueden darnos mejores consejos que nuestros amigos. Y entonces, eh, en esta etapa ya podemos ser más conscientes y valorar todo a nuestro alrededor, ¿no? En nuestro entorno. Y se me hace muy bonita esta etapa. Espero les haya gustado mi exposición. Muchas gracias. Adiós.